Los del Colegio Podcast. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast, un podcast exclusivamente y altamente recomendado para todo aquel que no le tenía fe a Robert Pattinson como Batman y se han tenido que callar la boca porque les cayó la boca eso mismo. ¿Qué hay, Gil? Espera, tú tranquilo, papi, tú tranquilo aquí. Oyendo las noticias, pero coño, tiraste esa ahí. Vamos a presentar a nuestro invitado, que es la máxima autoridad en geopolítica en Puerto Rico. Olvídese usted de los pajaritos de colores. No, si usted quiere saber lo que está pasando en el mundo, geopolítica, lo que sea, la guerra, aquí está Nieto, desde el podcast de Grayson. Él también es experto en DC y en Marvel, y por eso fue que Omi dijo lo que acaba de decir de Batman. Nieto, ¿qué es la que hay? Bienvenido nuevamente, gracias por aceptar la invitación otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme aquí. Duro. La película de Batman, ¿la viste? Sí. Duro. Demasiado dura. Pregunta que te hago. A mí, yo soy fiel fanático de la trilogía de Christopher Nolan. Sobrepasó. No la he ido a ver, pero... Ok, lo que sucede es que es como hay mucha comparación y a mí no me gusta ni siquiera comparar porque realmente en DC, como yo siempre digo, DC lo más importante que tiene es el multiverso. Antes que a Marvel se le hubiera ocurrido todo ese tipo de cosas, DC son los que crearon el multiverso en los cómics desde los 60, básicamente. Pero por eso yo no me gusta comparar. Tiene cierto parecido porque a diferencia de los otros Batman, este Batman es más real, igual que el mismo que el de la trilogía de Nolan. Son Batman bien reales, o sea, no es como el de Ben Affleck, como Batfleck, que es el de Zack Snyder, que era más literalmente para estar en la Liga de la Justicia, o sea, vamos a pelear con amenazas extraterrestres, o vamos a pelear con paradigmas, exacto, con Darkseid. No, en este caso es bien detective, bien real, down to earth, y los criminales, o sea, los villanos son básicamente como los de Nolan, que son criminales, pero son seres, no hay metahumanos, son realmente seres humanos, o sea, criminales realmente, son los villanos. En este caso, cuando los vamos a comparar los dos, yo prefiero, no sé, tendría que verla varias veces más para poder decirte si es mejor que la trilogía de Nolan. La diferencia es que este es la primera vez que vemos el Batman, el verdadero Batman detective, que es uno que está en los cómics, que, o sea, y básicamente casi toda la película es Batman detective. Y rookie, un Batman rookie que está en su segundo año como Batman. Exactamente, eso a mí me gustó bastante, que es que ese Batman tú lo vas a ver y tiene mucho, o sea, cuando tú ves las peleas te vas a dar cuenta que no es Batman metiéndole las manos a todo el mundo o el de Michael Keaton. O sea, este Batman le mete las manos a todo el mundo, pero también coge cantazos. Y entonces, precisamente porque está aprendiendo, porque está apenas en su segundo año. Y, o sea, y todavía no tiene la mayoría de la parafernalia, los gadgets que tienen otros Batman y todo eso. Además de que está bien jodido psicológicamente. Sí, exacto. Te vas a dar cuenta. Está durísima, sí, yo la vi y las actuaciones a otro nivel, brother. Las actuaciones de todo el mundo, durísimas. Y si hay algo que me gusta que puedo decir que es mejor de la de trilogía de Nolan, no es realmente en la película, sino Ciudad Gótica, Gotham. Porque la película, en la trilogía de Nolan, Gotham es como cualquier otra ciudad, es como si estuvieras en Nueva York, así lo que sea. Esta ciudad esta Gotham de Batman, en verdad se esforzaron, o sea, la ciudad sí es una ciudad moderna, pero tiene ese look de Gotham, de los cómics, y es una ciudad bien jodida, bien corrupta, bien sucia. Siempre está lloviendo, o sea, realmente es la verdad, es como se ve Gotham en los cómics. Bueno, voy para allá el sábado. Buena introducción esa. El que no la haya visto, Duri, está recomendada por nosotros, de verdad que sí. Sí, papi, si te la recomendó Nieto, olvídate de eso. Lo único que puedo decir es que quizás las personas que no son, la única que lo que puedo decir es que las personas que son, como digamos, fanáticos ocasionales, casuales, que a lo mejor quieren ir al cine a ver una simple película de superhéroes. Sí, a ver Marvel. Exacto. O están acostumbrados a ver películas como una de Marvel, no vas a ver una película como la de Marvel, como las de Marvel, porque realmente es que es otro tipo, o sea, pero es bien dark y bien oscura, a pesar de que no es R,
porque es PG-13, pero es bien dark y bien oscura. Sí. Tato, cuando la vea te voy a escribir. Dale. Vamos por encima. Bueno, pero para lo que invitamos a Nieto aquí, para que nos hable de lo que está pasando en el mundo, la situación de Ucrania y Rusia. Ya van por el día número 12. Después 13, el día número 13, después de que las tropas rusas invadieran lo que es Ucrania. Y, mano, yo como le estaba diciendo a Nieto y a Omi ahorita, no me gustaría hablar de lo que ya Nieto ha hablado, porque él ha hablado de esto en su podcast de Grayson, él ha estado en las noticias, él ha hablado en PPP, él ha hablado, creo que hasta con los muchachos de la hora machorra va a salir en estos días. Sí, ya salió el viernes. El viernes estuvimos grabando la semana pasada, pero ya salió en el Patreon del viernes. Ya salió el Patreon. Pues, mano, vayan a escuchar esas porque literalmente Nieto tiene historia desde el por qué tienen guerra desde hace tiempo. Pero Nieto, pues, ya con esto dicho, nos gustaría que nos dieras un pequeño resumen de lo que ha pasado. Y luego, pues, empezaremos nosotros acá con las preguntas y las dudas. Ok. Nada, pues básicamente, cuando dice resumen, ¿desde cuándo? ¿Desde que empezó la guerra? No, desde que empezó la guerra. Okay. La guerra empezó básicamente hace 13 días, pero llevamos desde el mes de septiembre del año pasado, se estaban acumulando las tropas alrededor de la frontera, cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde ese momento, ya para septiembre, octubre, empezaron como que a sonar un poquito las alarmas. Estados Unidos le advirtió a Ucrania que la inteligencia de ellos decía que tarde o temprano iba a haber una invasión. En aquel momento se mencionaba, creo que para enero 22, era una fecha que habían dado más o menos específica. Rusia siempre estuvo negando todo este tipo de cualquier intención de invadir Ucrania. Posteriormente llegamos a diciembre más o menos y se seguían acumulando tropas, más y más tropas. En diciembre, ante la preocupación de todo el mundo, sobre todo en Europa y de Estados Unidos, comienza a tratar de haber como algún tipo de conversación, algún tipo de diálogo para ver si podían ver qué es lo que estaba sucediendo con Rusia. Se seguía avisando y se seguía advirtiendo de que iba a haber una invasión. En diciembre, Rusia le envía a Estados Unidos y a la OTAN lo que ellos llamaban una lista de sus demandas. Exacto, yo le llamaba el wishlist precisamente porque era una lista de un montón de cosas que ellos estaban exigiendo respecto a lo que ellos entendían que era su seguridad y lo que tenía que pasar, no solamente con Ucrania, sino con toda Europa. O sea, no estaba limitado solamente a Ucrania. Pero las cosas más importantes que se hablaban es pues que ellos lo que estaban pidiendo era primero que se elimine, que Ucrania renunciara a cualquier aspiración que tuviera de estar de ser incluida como de la OTAN. Las preocupaciones principales. No, estamos aquí. Ok. Y entonces otra de las preocupaciones principales, pues le pidieron a la OTAN que dejara de estar haciendo ejercicios militares cerca de las fronteras de Rusia y en el Mar Negro. También lo otro que pidieron pues básicamente algo relacionado, o sea, regular o limitar el despliegue de misiles de la OTAN en los países cercanos de Europa del Este, cercanos a Rusia, y otras cosas más, pero esas eran las 3 cosas más importantes. Posteriormente, en enero, Estados Unidos y la OTAN le dan su contestación a Rusia. Rusia en aquel momento dijo que no le que entendía que sus preocupaciones de seguridad no habían sido atendidas seriamente, pero que ellos estaban dispuestos a seguir en el diálogo y bla, bla, bla. Y seguimos en estas conversaciones de bla, 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 y reuniones y llamadas telefónicas y todo lo demás entre los líderes europeos y los rusos. Llegamos a febrero, y en febrero se habían anunciado unos ejercicios militares del ejército ruso en conjunto con el ejército de Bielorrusia, lo cual ya alertó y creó más alarma y más preocupación porque Bielorrusia queda en la frontera norte, queda al norte de Ucrania, por lo tanto ya tenías tropas ubicadas tanto en el este como ahora por el norte rodeando, más también se estaban organizando unos ejercicios navales
de la Marina rusa en el Mar Negro, lo cual técnicamente estaba rodeando completamente a Ucrania. Y pues ahí comienzan a haber unas grandes preocupaciones. En eso es que empiezan los Juegos Olímpicos, y justamente los Juegos Olímpicos terminan un domingo, y el lunes es que se da, que eso fue hace 2 lunes atrás, viene el presidente Putin a dar una conferencia de prensa donde de más de una hora, donde un discurso de más de una hora, donde habla de la nación rusa y de Ucrania y 20.000 cosas, y pues al final todo esto era para establecer que Rusia había decidido reconocer a las regiones de Donetsk y Luhansk, que eran las llamadas provincias de las regiones del Donbass, que estaban en guerra, desde el 2014 están en guerra en una guerra civil con el ejército de Ucrania. Estas regiones que son donde la mayoría de la población es ruso parlante o de etnia rusa, pues desde el 2014 estaban con la ayuda de Rusia en una guerra civil. Técnicamente ese territorio de por sí ya estaba controlado por Rusia, o sea, Ucrania no controlaba ese territorio desde el 2014. Por lo menos la parte donde estaban concentrados los separatistas. Pero al hacer este reconocimiento, lo que estaba haciendo Rusia técnicamente, lo que estaba haciendo era que estaba reconociendo como repúblicas independientes y soberanas a 2 regiones que para el resto de la comunidad internacional realmente formaban parte de Ucrania. O sea, era inaceptable. Y todo esto venía porque al mismo tiempo que estaba reconociendo, Putin estaba indicando que se había firmado un tratado con ella, un tratado de mutua defensa. Por lo tanto, eso permitía que, como ellos habían pedido no solamente que se reconociera, sino también que les ayudaran militarmente, les defendieran militarmente, eso autorizaba a que las tropas rusas pudieran entrar a ese territorio y técnicamente, legalmente para él, o sea, porque para la comunidad internacional eso no es legal, pero para el Kremlin eso le daba la excusa legal de por qué sus tropas iban a entrar y no era una invasión, porque era en ese territorio. Claro. Eso levantó las alarmas, ahí empezaron una serie de las primeras sanciones, aunque no fueron las sanciones más graves, y 2 días después fue que comenzó la invasión. Oye, básicamente después de 2 días anunciaron que Putin anunció que iniciaba una campaña, nunca le han llamado guerra, nunca le han llamado invasión, en Rusia se le conoce como una operación militar especial. Operación militar especial. Y allá en Rusia, si dice que es guerra, te metes en un revolú. Exactamente, sí, realmente no. Recientemente se aprobó una ley que es lo que ha hecho que muchos de los periodistas internacionales que estaban en Rusia se vayan, porque se aprobó una ley donde se penaliza todo lo que sea lo que ellos interpreten como fake news referente a la guerra. O sea, y eso quiere decir que tú des una versión diferente a la versión oficial del Estado, del gobierno ruso. Entonces, los periodistas que eran extranjeros, que estaban allí, porque en Rusia, en Moscú hay un montón de periodistas de todo el mundo, de diferentes medios internacionales, pues se fueron. O sea, los diferentes medios internacionales llamaron a sus periodistas, porque cualquier cosa que ellos fueran a indicar, cualquier reporte que fueran a dar, los podían meter preso por eso. O sea, porque técnicamente todo lo que no fuera contrario a la versión oficial del Kremlin, pues era fake news. Por eso es que, Omi, perdón, yo sé que tienes una pregunta, pero ahora que Nieto está diciendo eso, por eso es que ha mermado lo que es, porque si tú pones CNN o cualquiera de estas cadenas, ellos siempre tienen alguien en Kiev, tienen alguien en Moscú y por eso es que ha mermado la gente en Moscú ahora mismo, pues yo. Sí, ahora mismo no hay, ni CNN, ni la BBC de Londres, ni ninguna de las cadenas, RTVE, que es la española, tenía también su corresponsal ahí. La mayoría de los medios europeos tenían un corresponsal en Moscú, pero ya no lo hay realmente, porque, o sea, una vez se aprueba esta ley, pues la realidad es que cualquier periodista, la única manera en que tú puedes, cualquier cosa que tú informes que no sea la versión oficial, te pueden acusar de que está violando esta ley de fake news. Okay. Oye, se llegó en un momento dado se llegó a emitir como un cese al fuego para no sé si negociar, acordar, llegar a un acuerdo. A las evacuaciones. Ajá, eso funcionó, al parecer no funcionó, porque yo lo que he escuchado es que siguen bombardeando. Sí, la semana pasada empezaron las primeras negociaciones a ver si se llegaba a algún tipo de acuerdo entre
entre representantes de Ucrania y representantes de Rusia. Esto se estaba dando en Bielorrusia, cerca de la frontera de Bielorrusia y Ucrania. En aquella ocasión, en la primera reunión no se logró nada. Y en la segunda, pues se llegó a un acuerdo para establecer lo que se llaman corredores humanitarios, que es básicamente que las personas que no habían tenido la oportunidad de salir de algunas ciudades que estaban ya sitiadas, como pudiera ser Mariupol o Kharkov, que son ciudades que ya están rodeadas por las tropas y no hay forma de que puedan salir voluntariamente como otras. Hay otras regiones donde no hay tropas realmente, lo que pueden haber son bombardeos como tal, pero no hay tropas desplegadas que estén tomando la ciudad. Pues para que en esos momentos esos corredores se establecen a través de un cese al fuego. Ambas partes se ponen de acuerdo en cuándo, de qué hora a qué hora pues va a haber este cese al fuego para que puedan salir los civiles. La realidad es que no se ha podido dar, por lo menos la primera intentón no se dio bien, se tuvo que suspender. Ambas partes, cada quien se culpa, los rusos culpan a los ucranianos y los ucranianos culpan a los rusos de que fueron los que empezaron a atacar. Después de eso se trató, en la tercera reunión de las negociaciones, se trató de llegar a algún tipo de acuerdo nuevo para esto mismo, para establecer los corredores, y por lo menos se ha dado algo. No han sido 100% exitosos. Había visto que también el ejército, Rusia había hecho una propuesta, pero el gobierno de Ucrania rechazó una propuesta nueva respecto a estos corredores, porque la realidad es que la mayoría de la propuesta que estaba haciendo Rusia estableció unos corredores que iban directamente hacia Bielorrusia o hacia su territorio, entonces la gente iba a terminar en Bielorrusia y después en Rusia. O sea, técnicamente no iban a salir de Ucrania para Polonia o para cualquier otro país, sino que si se dejaban llevar por esos corredores, iban a terminar en Bielorrusia, en Rusia. Y entonces, pues, para el gobierno de Ucrania era inaceptable en ese sentido. Se ha dado algo, pero sí, siempre hay constantemente informes de que en ciertos momentos se ha roto el cese al fuego, pero no tanto como la primera vez. Ok. Ven acá, Nieto. Ahora que estás hablando de que se han reunido las partes, ¿hay alguna, sabes? ¿Hay alguna opción de que se reúnan los presidentes? ¿Sabes? Que no hayan intermediarios. ¿Sabes? Que se reúnan Zelensky con Putin. Ok. Zelensky ha pedido eso públicamente en las conferencias de prensa. Él ha dicho que se reuniría, incluso ha exhortado o ha retado al presidente Vladimir Putin a que se reúna con él. La realidad es que Putin, no de ahora, desde siempre, desde que Zelensky asumió la presidencia, Putin realmente lo ha minimizado. O sea, nunca ha querido sentarse con él porque él entiende que no es en su momento lo que se no lo dijo directamente, pero lo que siempre se ha dicho es que por fuentes del Kremlin es que entendía que él no es un suficiente líder a la altura, un jefe de Estado. Obviamente me imagino que ahora tampoco va a querer reunirse con él porque la proyección internacional que tiene la figura de Zelensky pues es otra cosa. O sea, y es algo de lo cual Rusia nunca pensó que pudiera hacer lo que o sea, básicamente lo han proyectado al nivel de un hombre de Estado. Y técnicamente, o sea, la realidad es que hasta este momento él sí se ha crecido como un líder inspirador, un líder que está ahí, además de que como él viene del mundo del espectáculo, era comediante, pues él tiene esta proyección, él sabe proyectarse ante las cámaras, sabe lucir bien en ese sentido, pero es irónico porque su gestión gubernamental administrativa cuando era presidente antes de la guerra, o sea, era bastante caótica. O sea, y las encuestas que tenía en su momento dado el año pasado, las encuestas lo pintaban muy mal porque él llegó al poder basándose en un mensaje de que iba a combatir la corrupción, que la corrupción es uno de los problemas principales de Ucrania. No importa cuál sea el partido de gobierno, ellos tienen un serio problema de corrupción. Y él llegó con la idea de que iba a combatir la corrupción. Y él salió electo en el 2019, si no me equivoco, y en estos 2 años pues no había habido mucha diferencia. Y su respuesta a la pandemia tampoco había sido la mejor, así que su popularidad, o sea, su rating de popularidad no eran los mejores.
Obviamente todo eso cambió después de la guerra, después que comenzó la guerra, o sea, y su figura se ha proyectado no solamente a nivel de Ucrania, sino a nivel internacional. Está a un nivel que yo imagino, o sea, Rusia nunca pensó, o sea, Vladimir Putin nunca pensó que este, como él lo evalúa, como este comediante iba a llegar a este nivel. Duro. Omi. Bueno, sabemos que esto está afectando a Rusia internacionalmente, localmente, aunque ellos han tratado de no mostrar lo que está pasando interiormente en Rusia. Están tratando de sacar, inclusive escuché que iban a sacar hasta el internet, se iban a desconectar del internet. ¿Cómo esto está afectando a Rusia o va a afectar en un futuro inmediato a Rusia? Bueno, lo que los está afectando a ellos son las sanciones. Realmente, no es la guerra, son las sanciones. De nuevo, allá nadie sabe realmente que allá no se utiliza la palabra guerra. Y de lo que tú puedes ver, sí, poco a poco han ido surgiendo, sobre todo los primeros días, hubo una serie de manifestaciones que han ido incrementándose en el número de personas. Y entiendo que en estos días arrestaron, yo no sé si 5,000 o 6,000 recientemente en una protesta. Que es bastante, o sea, es sustancial para lo que pasa en Rusia, o sea, realmente para la cantidad de veces que se puede protestar en Rusia, o sea, que te arresten 5,000 personas, sí, es bastante. El punto es que, obviamente, muchas de estas personas son jóvenes y se enteraban por las redes sociales, porque por los medios televisivos, o sea, las cadenas, los canales de televisión y las emisoras de radio, lo único que pueden ponerte a ti es básicamente el mensaje que establece el gobierno respecto a, de nuevo, no es la guerra, respecto a la operación militar especial para liberar a los hermanos ucranianos, a los hermanos rusos que viven en la región del Donbass, porque ese es realmente el discurso de lo que están explicando. Entonces, pues básicamente, poco a poco ahora con las sanciones es que la mayoría del pueblo se está dando cuenta, porque las sanciones económicas que ha recibido, que se le ha impuesto a Rusia, en la realidad, o sea, no afectan directamente al gobierno. Sí, hay unas que pueden afectarle que cosas. Se dijo que se sancionó directamente las finanzas de Vladimir Putin. Yo quiero ver cómo pudieron identificarlas, porque las finanzas de Vladimir Putin nunca han podido ser identificadas específicamente. Ese tipo de sanción es más para las gradas, porque la realidad es que ni siquiera la revista Forbes por años ha tratado de identificar cuál realmente es su patrimonio, cuánto dinero tiene Vladimir Putin. Y la realidad es que la mayoría de la gente, lo que se entiende es que todo lo que él tiene no está a nombre de él, está a nombre de otras personas, lo que se llaman testaferros. Los mismos oligarcas tienen mucho de ese dinero, muchas de sus propiedades que pertenecen a Putin. Así que es bien difícil poder sancionarlo directamente. Pero se ve bonito en el papel. Pero hay empresas privadas también que han hecho su gestión, como Apple, que dice que... Todo el mundo, o sea, realmente ahora mismo allí se fue Apple, se fue McDonald's, hoy mismo Nestlé, se fue McDonald's, Coca-Cola. IKEA, Zara tenía 350 tiendas en toda Rusia y cerró las 350 tiendas. De sopetón. Prácticamente el que se está viendo afectado es la gente. Literalmente, igual que con la parte económica, porque el problema es que las sanciones le impusieron una serie de sanciones al Banco Central de Rusia, que es básicamente el equivalente a lo que en Estados Unidos sería la Reserva Federal, que son los que establecen cuáles son los intereses y los que bregan con el dólar. Pues allá esos son los que bregan con la moneda y todo este tipo de cosas. Y las sanciones que le impusieron no le permiten al Banco Central de Rusia acceder a todas las reservas que tenían fuera de Rusia. ¿Y cuál es el problema? Por años Rusia venía preparándose, Putin se estaba preparando para algún tipo para que si en algún momento daba una operación como esta, él sabía que iba a ser sancionado y que las sanciones iban a ser devastadoras. Y entonces él poco a poco se había ido preparando para eso. Rusia a través de los años llegaron a acumular las cuartas reservas más grandes de oro de todo el mundo, las cuartas reservas de oro más grandes de todo el mundo. Y habían acumulado un montón de reservas de divisas, o sea, de dólares, de euros, de yuan, incluso hasta cripto y todo eso. ¿Qué sucede? Muchas de esas reservas estaban fuera de Rusia y al imponer esas sanciones ya el Banco Central de Rusia no tiene acceso a eso. ¿Qué ha pasado? Que el rublo, que es la moneda de Rusia, se cayó por el piso, o sea, y básicamente
Creo que ahora mismo, o sea, un rublo está cerca, vale menos de un centavo. Un centavo. Wow. Escuché al presidente esta mañana diciendo que el rublo estaba por debajo de un centavo y que le puso otra sanción más, que es que baneó el petróleo y el gas de los Estados Unidos, ¿verdad? Baneó las exportaciones que pudieran hacer Estados Unidos de petróleo ruso. Esa medida es más que nada simbólica porque Estados Unidos, creo que lo que llegaba cuando tú venías a ver era como un 2% de lo que ellos... Estados Unidos y el Reino Unido, cuando tú los juntabas a los dos, eran el 2% de lo que vendía Rusia en petróleo a nivel mundial. Okay. Por lo tanto, realmente no le afecta directamente porque su principal comprador es China y los otros compradores son en el mercado europeo. Y la Unión Europea a eso no se unió la Unión Europea dijo que durante el día de hoy dijeron que no, respecto a sanciones contra el petróleo o contra el gas, ahí no se iban a unir. Obviamente para Estados Unidos era mucho más fácil, porque realmente lo puedes prohibir porque realmente no necesitas de ese petróleo. Ya. Y la realidad es que como que ese petróleo, aunque no tiene sanciones, se está vendiendo no se está vendiendo muy bien porque el petróleo en sí no tiene sanciones, pero no puedes pagarlo en dólares. Los barcos en los que vas a sacar el petróleo no pueden llegar a los muelles porque tienen sanciones, o sea que es difícil sacarlo. Yo te iba a hacer una pregunta acerca del petróleo en los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos produce petróleo y tiene grandes reservas de petróleo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Estados Unidos depende tanto del petróleo del extranjero? Entonces, a lo mejor es una pregunta pendeja, Nieto, y si es pendeja, dímelo. No es pendeja. Lo que pasa es que Estados Unidos es el primer... Estados Unidos consume más petróleo del que produce. Okay. Por lo tanto, como quiera tiene que exportar. Pero adicional de eso, Estados Unidos también guarda sus propias reservas, precisamente pensando en una crisis. Ellos no gastan sus propias reservas, sino que las abren o las sacan cuando es necesario, en ciertos momentos específicos, para tratar de estabilizar el mercado. Recientemente lo hicieron antes de que empezara la guerra, como para enero trataron de hacerlo y lo hicieron un poco, pero no hizo gran diferencia porque como quieran los precios se mantuvieron altos. Okay. Pero esa es la principal. Tenía esa pregunta porque tengo unos panas que estábamos hablando esta mañana y ellos me decían, pero si Estados Unidos tiene petróleo y tiene una reserva súper grande, ¿por qué es que depende tanto? Pues nada, me metí a buscar y te quería hacer esa pregunta porque en verdad tenía esa duda. También el problema es que la producción de petróleo diaria, los barriles de petróleo que produce diariamente Rusia, que es el tercer productor del mundo, uh-huh. Si tú sacas a Rusia del mercado, ni Estados Unidos, todos juntos no tienes, de los actores actuales en el mercado, no podrían compensar ni sustituir la falta del petróleo que trae al mercado Rusia. Okay. Por eso es que se están viendo unas gestiones en otra línea para tratar de buscar alternativas de donde se pueda. ¿Tú piensas que, ¿verdad? Yéndonos por esa línea, tú piensas que Estados Unidos al final de cuentas terminará negociando con Venezuela? ¿O con Irán? Que ellos no tienen relación. Es con ambos, ambos. Pues, ellos le hicieron unos acercamientos a Venezuela y no es para comprarles necesariamente a ellos, es para si Estados Unidos elimina las sanciones al petróleo venezolano, Venezuela puede salir al mercado y eso aumentaría la oferta de petróleo, porque realmente lo que está pasando ahora mismo es que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que básicamente eso está controlado por las monarquías árabes, por los árabes, por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos estos países. ¿Qué sucede? Hoy mismo, ahorita estaba leyendo, salió en el Wall Street Journal, que Biden estaba tratando de comunicarse con ellos porque básicamente lo que quería pedirle era, mira, tienen que abrir la llave porque si ustedes aumentan la producción, el precio baja, pero si ustedes se siguen manteniendo así, en las últimas reuniones ellos han dicho que no. La última se fue hace como 2 semanas
y ellos dijeron que no iban a aumentar la producción. No la van a aumentar, la realidad es que ellos perdieron un montón en el 2020 con la pandemia. Es el año del 2020, acuérdate que hubo muchos años que los precios se cayeron por el piso porque nadie podía salir de las casas a nivel mundial, la mayoría de la gente no se estaba comprando gasolina, no había petróleo. Coño, el Civic se llenaba con 19 pesos y se llenó con 40. Exactamente. ¿Qué sucede? Ellos cogieron un cantazo en el 2020, todas estas monarquías árabes, todos estos grupos, todas estas monarquías, todos estos países dependen mucho o sea, básicamente su presupuesto se basa en el precio del petróleo. Hay veces que si el barril de petróleo baja de cierta cantidad, entiendo que en Arabia Saudita era como de $45 para abajo, si baja de $45, hay pérdida. Ya ellos como país están en déficit. Tienen que tratar de mantenerse por encima. Okay. ¿Qué sucede? Ellos perdieron en el 2020 y están tratando de recuperar ahora con estos precios altos y no les va a dar la gana de abrir la pluma. Además de que, porque lo que decía el artículo de la noticia del Wall Street Journal era que Biden los estaba llamando y ellos no le querían coger el teléfono a Biden. Wow. Eso está cabrón, que no le quieran coger el teléfono al presidente de los Estados Unidos. Sí. Y la realidad es que las monarquías del Golfo, o sea, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tenían una mejor relación con la administración Trump de la que pueden tener con la administración de Biden. Y tampoco tenían una gran relación tampoco con la administración de Obama. Porque acuérdate que cuando estaba Obama fue que se dio toda esta situación de lo que se llama la primavera árabe en el 2011, y la primavera árabe eran revoluciones ahí donde en algunos países árabes querían tumbar las dictaduras, pero en otros querían tumbar las monarquías. Okay. Y en teoría, aunque eso surgió alegadamente espontáneo, pero en muchas ocasiones, en muchos países, la CIA apoyó estos movimientos. Y pues entonces, ellos de por sí, esa era la administración de Obama y tienen cierto resentimiento en algunas cosas con eso. Ok. Bueno, pues volviendo entonces a Rusia, tengo una pregunta que se ha reportado muchas cosas de que Vladimir Putin está teniendo problemas dentro de su gabinete, dentro del mismo Rusia. Salieron unas fotos cuando él dijo lo que iba a poner en alerta las armas nucleares, que él estaba sentado en una esquina de la mesa y a 15 pies estaba el general. ¿Qué está pasando dentro de Rusia? ¿Y por qué se está viendo tan mal Rusia en el mundo? Bueno, sí. ¿Y por qué se está viendo tan mal? ¿Dónde tú dices? ¿En la guerra o internamente? Alrededor del mundo se está viendo mal. En la guerra pues se está viendo mal porque él pensaba que iba a acabar esto rápido. Pero internamente, él tiene miedo de que lo vayan a traicionar. ¿Qué es la que hay? Bueno, la realidad es que, contrario a lo que se puede pensar, o sea, él no es que yo he leído gente y he escuchado gente que piensa que debido a las sanciones que se impusieron a los oligarcas rusos, que son los millonarios y que han perdido un montón de su fortuna, mucho dinero, y les han confiscado los yates en Europa y todo lo demás, que eso va a mover a los oligarcas a promover algún tipo de golpe de Estado. La realidad es que en un país normal, en un régimen normal, por decirlo así, en un país normal, un régimen dictatorial, autoritario normal, eso pudiera ser así. El problema es que Rusia es bien diferente respecto a cómo funciona. Los oligarcas, o sea, los millonarios rusos, ellos están ahí porque Putin los puso ahí. Normalmente en los demás lugares, en los demás regímenes así, es el líder, el dictador, el que, y esto lo leí yo conocí una parte, pero me puse a leer un reportaje que hizo una profesora de estudios de allá, creo que es una rusa que está expatriada y que está explicando todo esto. Y ahí pude comprender unos detalles, porque yo conocía sí que los oligarcas tienen demasiada lealtad a Putin. Ahora entendí mejor de dónde viene la lealtad. La realidad es que no es solo que él los nombró, porque cuando Putin asciende al poder, ya había un grupo de oligarcas, porque en los 90, cuando la Unión Soviética cambió y se disolvió, y pasaron del sistema comunista al capitalista, en aquel momento, pues, ciertas personas específicas que estuvieron en el lugar indicado, en el momento indicado, pues se hicieron millonarios, porque se quedaron con ciertas compañías que eran públicas y las privatizaron y todo esto.
La mayoría de ellos estaban relacionados con la milicia, con el gobierno, lo que sea. Pero en aquel momento el presidente que estaba era Boris Yeltsin. Los 90 fueron una época bien dura y bien mala para Rusia. Y entonces, pero en aquel momento Yeltsin era el presidente, pero los oligarcas, los ricos, él en cierta manera tenía que responderles a ellos. Ellos le financiaban su campaña y pues él tenía que básicamente ponerlos a guisar y no molestarlos. Cuando Putin llega se convierte en presidente oficialmente en el 2000, una de las primeras medidas que él tomó esos primeros años, que fue algo bien simpático ante la población, fue que empezó a perseguir a todos estos oligarcas. Incluso metió preso al hombre más rico de Rusia. Ya, diablo. Sí. Y entonces, en ese sentido, él fue persiguiendo, eso le ganó mucho apoyo popular. Pero, según él iba quitando oligarcas, él quitó los que estaban de antes, pero puso los suyos. Él simplemente lo que hizo fue sustituirlos. Y los que él nombró, muchos de ellos eran de su círculo cercano o de su confianza. Y esta gente están ahí en los sitios que están por Putin. O sea, el dinero que ellos tienen técnicamente, sí, ellos lo disfrutan, pero no es el dinero de ellos. Ellos están administrando el dinero de Putin. Okay. Esa es la forma real. O sea, ellos, el pedir, la gente piensa, no, que ellos ellos van a tratar de sobornar, o sea, al gobierno, para que los generales, para que tumben esto, para ellos mantener su riqueza. La realidad es que ellos son ricos porque está Putin, y ellos saben que si Putin no estuviera, ellos no iban a mantener su riqueza, porque quien viniera después los iba a procesar. O sea, ellos le deben lealtad completamente, además de que la lealtad, también miedo, porque en Rusia las cosas funcionan de que cuando tú te sales de la línea, siempre ha pasado con otros, no importa lo rico que tú seas, si tú te sales de la línea, rápidamente te fabrican un caso, han habido otros millonarios que le ha pasado eso mismo. Okay. Te fabrican un caso y vas preso y esa es la situación. Respecto al círculo grande, a los generales y los más cercanos a Putin, esa gente son de la vieja guardia. Esa gente son de la época soviética y muchos de ellos son incluso más línea dura que Putin. O sea, muchos de ellos no tienen necesariamente tanto problema con que ahora mismo las medidas que se estén tomando sean tan autoritarias hacia el pueblo. Porque vienen de la época soviética y a lo mejor quizás se sienten cómodos con eso. Las sanciones sí afectan en el sentido de que Rusia ahora mismo no tiene, jamás ni nunca, tiene la capacidad económica para seguir desarrollando en el aspecto militar, y que va a tener un problema también de que poco a poco te estás aislando, te estás convirtiendo en casi en un Corea del Norte, y tu población va a tener esa situación. Por eso es que tú ves la gente, como te está hablando ahorita del rublo que está por el piso, pues la gente ha tratado de salir a las calles, a las ATH a sacar dinero. Para colmo, Visa y Mastercard ya no están operando, ni American Express, o sea que también las tarjetas de crédito no te están funcionando. Así que el plástico no funciona, así que tienes que sacar dinero cash, o sea, todo ese tipo de complicaciones. ¿Serán suficientes todas estas sanciones para que haya una luz al fin del camino? ¿Hay alguna opción de paz? Yo no, la mayoría de los expertos, y yo también considero lo mismo, las sanciones necesarias no van a hacer que Vladimir Putin ceda, o sea, porque realmente ya básicamente él quemó lo que, como decía, como la frase como comenta se dice por ahí, es que quemó las naves, o sea, él quemó los puentes, o sea, ya él no tiene es un point of no return, él tiene que tratar de lograr lo que él considere. Lo que puede pasar es que él puede llegar a un punto donde consiga algún tipo de acuerdo con Ucrania que él pueda vender como una victoria al pueblo. ¿Y qué victoria sería esa? ¿Sabes qué acuerdo sería ese? Que Ucrania no quiere entrar a la OTAN, que se desmilitarice. Todo esto ha cambiado. Originalmente era que no entrara a la OTAN, incluso hablaban de desmilitarización y desnazificación, whatever it means, pero eso es parte de la narrativa del régimen del Kremlin, pero eso poco a poco ha cambiado, porque originalmente eso implicaba que tú tenías que dar un golpe de estado donde tú tenías que quitar al gobierno de Zelensky, deponerlo, y posiblemente iba a morir, para poner un gobierno títere. Uh-huh. Yo entiendo
y esta es mi opinión, y de acuerdo a los últimos mensajes, ya ese mensaje no se ha hecho público por parte del Kremlin. Yo no sé si todavía Putin lo estará pensando, pero en los mensajes públicos del Kremlin, los statements y los mensajes que da Putin ante la prensa y todo eso, no se menciona ya sobre quitar, al contrario. Lo más reciente es que Kremlin ha dicho que ellos entienden que Zelensky, que Volodymyr Zelensky fue electo libremente, o sea, democráticamente, y que es el líder y que es el gobernante democrático, o sea, de Ucrania, por lo tanto ellos no tienen intención de deponerlo ni de quitarlo. Eso es bien diferente al mensaje que tenían antes. Ahora bien, lo último que hubo salió ayer lunes, y ayer lunes el Kremlin dio un statement donde dijo que lo que ellos aspiraban para terminar la guerra era 3 cosas. Primero, que Ucrania reconociera a Crimea como que es rusa. El reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Segundo, el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes. El Donbass, ¿no? Exacto. Exacto. Y lo tercero es que le estaba pidiendo a Ucrania que tendría que enmendar su constitución para establecer que no va a afiliarse a la OTAN. ¿Por qué? Porque la constitución de Ucrania, ellos le enmendaron al 2019 para decir que las aspiraciones de ellos eran entrar a la OTAN. Eso fue una de las primeras cosas. La guerra no tiene justificación, pero ciertas movidas que en su momento hizo Ucrania le dieron el pie forzado a Rusia y a Putin para decirle: en esto yo me estoy basando y por esto es que yo estoy haciendo esto. Una de las cosas es que Ucrania en el 2019 enmendó su constitución para incluir que su aspiración final era formar parte de la OTAN. ¿Qué sucede en aquel momento? Ese tipo de expresiones. Y lo otro era que iban a recuperar Crimea. Ese tipo de expresiones públicas que obviamente Ucrania no puede recuperar Crimea por sí sola. O sea, ellos no tienen la fuerza militar para hacerlo, pero de eso se agarró Rusia para decir, al estar diciendo eso, Zelensky le estaba diciendo político al fin para frontear, pero tú haces eso públicamente y le das una excusa para decir, ellos quieren recuperar Crimea, significa que quieren atacarme. Entonces, en base a eso, Rusia siempre dijo que eso estaba en violación de los acuerdos de Minsk, que eran los acuerdos de paz que también se habían cuadrado en el 2015 como para poner una tregua a la guerra en el Donbass. Acuerdos que por todos estos años todo el mundo se los ha pasado por el forro, porque de parte y parte nunca ha habido cese al fuego, los ucranianos seguían combatiendo, los separatistas prorrusos también, así que eso nadie lo había respetado. Pero ese tipo de movidas de Ucrania eran movidas afirmativas que sí se habían hecho, y entonces en ese sentido Putin siempre utilizaba eso como parte de su narrativa de porque era el problema, era Ucrania. Ok, entonces tú crees, volviendo a la pregunta, ¿tú crees que si esas 3 cosas que pidió, o por lo menos 2 de esas 3 cosas que pidió Rusia, como que acepten que Crimea es rusa, el área del Donbass es independiente, ¿tú crees que la guerra pueda parar? ¿O yo entiendo que tendría que ser las 3. Tendría que ser las 3. Y no 2, sino que las 3. ¿Y ellos cuánto más esto se va a extender entonces? Bueno, hoy ¿se escucha? Porque yo creo que se expresó. No, te estamos escuchando bien. Ok. Hoy o ayer, es que pasa que ahí siempre es difícil poder medirlo, porque ayer, por la diferencia de hora, Zelensky dio una entrevista a la cadena ABC News en la noche de ayer, en un programa especial, y entre las muchas cosas que habló de un montón de cosas, pero una de las cosas que habló era con un lenguaje bastante abierto, o sea, porque utilizó con mucho cuidado las palabras para no verse como que estaba siendo categórico, pero dijo que está dispuesto a discutir el estatus de las regiones de Crimea y el estatus de la región de las repúblicas del Donbass, que está dispuesto a medio de unas negociaciones poder sentarse y poder discutir el estatus sobre esa región. Obviamente, esa es la forma en la que tú estás diciendo, porque tú no puedes decir a la soltada, no, yo estoy dispuesto, voy a aceptar lo que me dijeron. Esa es la forma de tú más o menos decir que tú estás abierto a discutir X o Y cosas, porque si tú lo vas a descartar, tú dices de plano, yo descarto esto.
Y simplemente tiene que decir, no, yo no acepto esto y esto yo no lo voy a negociar. Okay. Respecto a la OTAN, dijo algo bien importante que no lo había hecho antes. Él dijo que él se sentía decepcionado de la OTAN y que se había dado cuenta de que ellos no iban, que por ahora, que por mucho, por buen tiempo, ellos no iban a entrar en la OTAN. Y que la OTAN no quería meterse en todo este revuelo porque lo que querían eran evitarse los problemas que ya le habían demostrado, como que ellos querían que ellos resolvieran sus problemas, pero no iban a intervenir por ellos. Okay. Eso es un mensaje bien diferente a lo que él había dicho en días anteriores. Y es un lenguaje que no está diciendo que él está renunciando a la OTAN, pero te está adelantando que está decepcionado y que ha comprendido de que no puede entrar en la OTAN. ¿Qué significa eso? Que puede ser que a lo mejor esté dispuesto. Obviamente, pudo haberlo dicho simplemente por decirlo y a lo mejor quizá el momento de la realidad no lo va a hacer, porque también tiene que pensar en cómo va a reaccionar su pueblo. Y en Ucrania hay muchos grupos, facciones nacionalistas o de derecha, que ese tipo, para ellos no sería aceptable ese tipo de negociación y ese tipo de acuerdo. Incluso pudiera enfrentar un golpe de estado de parte de ellos en un caso extremo por ese tipo de cosas, que él tiene que contemplar si eso al final se puede negociar. Ahora bien, el jueves hay una negociación en Turquía. Hay una reunión por lo menos entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y la ministra de Relaciones Exteriores de Ucrania. Ese es el hijo de la gran puta, el de Rusia. Lavrov, sí. Lavrov, sí. Ese es el que tiene las cabezas de cada uno de los diferentes. Porque él tiene él cuando los invitaba a Moscú, la mayoría de los ministros iban allá o lo que sea, y literalmente él muchas veces les hacía pasar unos papelones. O sea, papelones de verdad, o sea. Sí, y básicamente de momento, o sea, él no tenía algunas cosas, sí él era diplomático, pero en otras él es un zorro viejo que él lleva años en esto, él lleva ahí desde el 2004, y entonces, en otras ocasiones, yo me acuerdo que le hizo un desplante al equivalente al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es un viejito, Josep Borrell, que fue el año pasado fue en el 2021, fue para allá, y yo no sé qué era lo que pasaba, que parece que él trató hizo como con unas expresiones como que amenazantes. Ajá. Y lo que hizo es que mientras estaban reunidos en la conferencia de prensa, le dijo, mira, los 12, ahora mismo voy a sacar a 12 de tus diplomáticos, se tienen que ir de Rusia, porque los estamos expulsando en medio de la conferencia de prensa. A diablo. Oye, a él también le hicieron un desplante fuerte en la ONU. Sí. Las Naciones Unidas. Sí, fue al ¿cómo se llama? Al embajador ante la OTAN, ante la ONU, que básicamente en medio de una conferencia de prensa le dijeron que la ONU le dijo que estaban expulsados él y otros 12 diplomáticos rusos. Sí, pero el que yo te digo es cuando fue a hablar Lavrov, que separaron, todo el mundo separó. Que se fueron. Sí. También, sí. Entonces, antes de que Omi te pregunte esa pregunta, ibas a decir algo de la reunión del jueves y te interrumpí y nos fuimos por otro lado. Nada, que el jueves hay una reunión que fue organizada, una mediación organizada por Turquía, en las cuales durante el fin de semana Turquía estuvo en comunicaciones, el presidente Erdogan de Turquía estuvo en comunicaciones tanto con Putin como con Zelensky, igual que el primer ministro de israelí, Naftali Bennett, que también estuvo, Bennett viajó a Moscú, es el único líder mundial que ha viajado a Moscú después y se ha reunido con Putin después de que empezó la guerra. Y entonces, y es porque tanto tanto Turquía como Israel mantienen buenas relaciones con ambos, tanto con Ucrania como con Rusia. Y en cierta manera, existen buenos canales de comunicación y son los que quizás están más propicios o más capacitados o ambas partes están de acuerdo en que pueden aceptar que sean mediadores, porque pueden haber otros mediadores que se hayan ofrecido y o Ucrania o Rusia no los aceptan, pero sí, en el sentido de ellos dos sí. Y pues va a haber una reunión en Turquía
del ministro de Relaciones Exteriores, de Lavrov, y de la ministra de Relaciones Exteriores de Ucrania. Quién sabe si esto sirva como un primer paso para algún tipo de cuadrar algún tipo de acuerdo. No es que van a salir de ahí con un acuerdo, pero quién sabe si ese tipo de reunión quizás se sirva para poder por lo menos establecer la primera piedra. Perfecto. Sí. Oye, acá en Occidente la gente lo que está, ¿verdad?, es pendiente si la gasolina sube o baja o si va a explotar una tercera guerra mundial, ¿verdad? Yo entiendo que deberíamos, ¿verdad?, seguir buscando información y estar atentos a todo lo que está pasando, pero esa tercera guerra mundial, ¿cuán cerca está esto? ¿Eso no va a pasar? No se puede descartar, pero si yo me dejo llevar por como está la situación, la gente no se da cuenta de algo. La gente siempre está diciendo por qué Estados Unidos, por qué la OTAN no interviene. La OTAN no interviene porque realmente ellos saben que si ellos intervienen, ahí sí se formaría una tercera guerra mundial. Okay. Y hay mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hoy martes, casi ahora antes de que ustedes me llamaran para grabar, estaba yo viendo todo el revolú de lo que estaba pasando. Llevaban días que se estaba hablando de que se estaba pidiendo a ver si algunos países de Europa, de la OTAN, que tuvieran aviones MiG-29 en su mayoría, que son aviones rusos, aviones soviéticos, pues esos que fueron creados bajo la Unión Soviética, fueron construidos bajo la Unión Soviética, que son los mismos, los MiG-29 son los mismos aviones que tienen los ucranianos. Por lo tanto, los pilotos ucranianos saben volarlo. ¿Qué pasa? Ucrania no tenía muchos aviones, algunos han sido derribados, los otros no están en condiciones de volar, no tienen partes de repuesto, y en estos momentos no hay suficiente, o sea, no hay condiciones para tú poder recibir partes de repuesto y para arreglarlo y todo este tipo de cosas. Pues ellos necesitan más aviones. ¿Qué pasa? Tú no le puedes dar aviones americanos ni nada de eso porque los pilotos de ellos no saben volar a este tipo de aviones porque no tenían. O sea, los aviones que ellos conocen son los MiG-29. Algunos países de la OTAN, sobre todo los que vienen de la esfera soviética, los que estaban detrás de la columna de lo que se llama la cortina de hierro, como puede ser Polonia, Lituania, ¿verdad? Sí, Lituania, Estonia, que eran repúblicas soviéticas, Polonia, que era un país del bloque comunista, pues ellos tienen estos aviones. ¿Qué pasa? Estados Unidos está tratando de hacerle algún tipo de negociación y el canje era esto, o sea, como que estamos tratando de negociar algo de que tú puedas llevarle aviones, donarle tus aviones MiG-29 y yo te voy a donar los F-16 míos, usados, no eran nuevos, pero te iba a dar unos F-16, los ibas a sustituir por aviones más nuevos, americanos. Eso se estaba negociando, pero parece hoy, de momento, durante el día de hoy se dio todo como que bien atropellado, porque aunque eso se estaba diciendo y se estaba tratando de negociar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, viajó allá y estuvo negociando todo eso, de momento hoy sale un statement de la Cancillería polaca, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, diciendo que sí, que habían decidido que sí, que les iban a llevar todos los aviones que tenían y lo que iban a hacer es que se los iban a entregar a Estados Unidos, se los iban a dejar en la base Ramstein, que es la base que está en Alemania, y entonces después de ahí se los entregaban a Estados Unidos y pues nada, que después de eso veían cómo se podía resolver para que se les supliera a cambio algún tipo de aviones, básicamente algún tipo de aviones por parte de Estados Unidos para sustituir eso. ¿Qué pasa? Cuando se escuchó todo el mundo dijo, ya se cuadró todo. Pues, alrededor de todo, sigue corriendo la tarde y te empiezas a dar cuenta de que como que se forma un bochinche porque de momento Estados Unidos, la subsecretaria de Estado que estaba ante el Congreso en una vista pública, de momento ya le hicieron una pregunta respecto a esto porque esto no estaba esperado. Dijo, eso no se consultó con nosotros. O sea, como que Polonia lo hizo sin consultar con Estados Unidos. Okay. Y entonces, como que esto no estaba consultado. Sigue la cosa corriendo, el primer ministro de Polonia dice, nada, estos aviones yo los estoy dando, pero esto depende de que tiene que ser que toda la OTAN esté de acuerdo, no yo. ¿Por qué? Porque Rusia había dicho que si ese tipo de cosas ellos lo podían interpretar como que era un ataque hacia ellos. Por lo tanto, Polonia, después de tanta cosa, dijo, espérate, esto yo solamente los estoy cediendo si toda la OTAN está de acuerdo y vota a favor. Básicamente, como diciendo, o nos mojamos todos o no se moja nadie. Ajá. Pero esto no soy yo solo, o sea, la idea no es mía. Básicamente, esta no es idea mía. Yo lo puse aquí, entonces tienen que votar la OTAN y todo lo demás. ¿Qué pasa? En medio de todo esto yo empiezo a leer en Twitter a un periodista europeo que cubre allá en Europa y dice,
el bochinche fue este. Supuestamente, según lo que él dice, las fuentes de él, que tienen que ver con el gobierno, con el ejército, con las Fuerzas Armadas polacas, alguien de alto nivel, lo que le dijo a la fuente es que eso se estaba negociando hace semanas, pero iba a ser algo callado, iba a ser era secreto, o sea, no era, o sea, los aviones se iban a entregar secretos y los aviones se iban a llevar a Ucrania secretamente, no era algo que se podía hacer público, pero según lo que dice es que empezaron los políticos polacos a hablar con otros jefes con otros políticos europeos y como se volvieron chotacómicos, empezaron a contárselo a todo el mundo, no, ya eso está cuadrado, nosotros no, ya eso está hablado con Estados Unidos, yo lo voy a entregar, eso lo vamos a hacer, yo me voy a entregar los aviones, y con eso es que vamos a resolver, y se empezó a regar por ahí. Entonces parece que con ese tipo de cosas, una vez se hizo tan público y salió corriendo por ahí, pues finalmente ya no era secreto, entonces lo tiraron a lo loco, y Estados Unidos para nada le gustó que lo hicieran, parece que lo hicieron sin consultar, y Estados Unidos dijo que no. Y lo último que vi es que salió un statement del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que gracias, pero que estaban rechazando los aviones que habían donado. Y básicamente lo que decía es, no entendemos a qué se refieren cuando dicen que nos iban a poner a nuestra disposición esos aviones, que sí, básicamente todo el mundo sabe que se estaba negociando, o sea, sí, pero sí, la forma en lo que hicieron fue atropellada y fue a lo loco y ya no era sorpresa. Y Estados Unidos pues determinó que no, si no era sorpresa no lo iba a hacer. Okay. Bueno. ¿Explota la Tercera Guerra Mundial o no explota? Si la OTAN se mantiene si la OTAN se mantiene como se ha mantenido hasta ahora, no va a explotar. Yo entiendo que tarde o temprano, en las próximas 2 o 3 semanas, yo no creo que se extienda más de 2 semanas más sin que haya algún tipo de acuerdo o algún tipo de negociación, o se llegue a algún tipo de cese del fuego y de acuerdo. Porque la realidad es que las sanciones, aunque son a largo plazo, porque se sienten algunas cosas, pero las sanciones económicas sobre Rusia, el efecto real se va a sentir a largo plazo. Pero la realidad es que a Rusia no le ha ido tampoco tan bien en la guerra como ellos quisieran o como ellos esperaban. Y han perdido sobre todo mucho material. No es tan exageradamente como quizás se pudiera ver por las redes sociales, porque algunas de esas cosas se ha exagerado. Quería preguntarte pero sí han sufrido pérdidas. Ajá, ¿qué? No, sí. Sigue, que te tengo una pregunta acerca de los medios. Sí, mámela, no hay problema. Eso que los medios, el trabajo de los medios, ¿sabes? Ha salido bien porque han puesto a Rusia como que está luciendo mal, está perdiendo muchas cosas, están explotando un montón de cosas rusas en las redes sociales y en los medios internacionales. Lo que sucede es que a la par de que se está librando la guerra en el campo de batalla, hay una guerra de información entre Rusia y Ucrania. Generalmente los rusos eran muy buenos en las guerras de información y todo este tipo de desinformación y todo este tipo de cosas de propaganda. Ajá. Pero han sido superados por los ucranianos. Los ucranianos en esta ocasión, en esta guerra, básicamente les han pasado en el rol, en el punto de aspecto, en el mediático, en todo lo que tiene que ver con guerra informática, con propaganda, con mostrar no solamente los errores y los fracasos del ejército de las Fuerzas Armadas rusas, sino también con resaltar la imagen de los ucranianos. Y obviamente para ellos también es mucho más fácil porque cuando los medios están a tu favor, pues los medios, todo lo que dicen, normalmente ellos reportan un montón de cosas que no necesariamente son ciertas. Hay muchas que sí, pero a veces de momento, o sea, hoy mismo estaba viendo ellos por la mañana había leído que estaban reportando que habían asesinado a un general ahí, y en la conferencia de prensa que dio hoy el departamento que el Pentágono junto con lo que se llama el departamento, el DNI, que son la inteligencia de Estados Unidos, estaban dando una conferencia de prensa respecto a la guerra, y ellos pues establecieron que ese general ellos no tenían confirmación de que había fallecido. Ese fue el que dijeron que estaba en el convoy, que iba caminando, yo no sé, y que lo mataron, supuestamente. Depende, porque ellos han anunciado, Ucrania casi cada 2 días te dice que mató un general. Ok, ya. Y entonces, de esos generales que ellos anuncian, por lo menos que yo ya he podido verificar, que yo he chequeado porque yo
chequeo los medios y trato de darle seguimiento más allá. Creo que esos 4, por lo menos 2, no he visto confirmación. Hay 2 que sí, yo estoy seguro que los mataron, pero hay 2 que nunca ha habido más confirmación más allá de eso. Okay. De la misma manera se hablaba de que en los primeros días de la guerra se habló de que habían derribado 2 aviones IL-76, que son aviones grandísimos, que lo que usan es para transportar tropas y equipos. Ajá. Que si eso lo hubieran derribado, o sea, en ese avión nada más iban a ir como 400 soldados, y en el otro iban a haber un montón de equipos, tanques y todo lo que sea. Y eso, más allá de que lo dijeron, nunca se te subieron un video de nada. O sea, si eso lo hubieras derribado, habría un site donde estaría todo el avión derribado y todos los cuerpos y más información. Y todo el equipo. Exacto. Y de eso nunca más se volvió a hablar. Igual que del Ghost of Kiev, que nunca más se volvió a hablar. Que eso, iban a hacer una película y todo del Ghost of Kiev. Exactamente. Y muchas cosas que anuncian directamente, pues claro, porque obviamente si tú estás, y tú no los puedes culpar, porque realmente todo este tipo de cosas tú estás peleando por tu país, y los medios y el gobierno van a decir lo que sea necesario para mantener la supervivencia, y obviamente para mantener la moral del pueblo en alto, más que nada, porque eso ni siquiera, primero, los rusos que están en Rusia, la gente que está en Rusia no recibe esa noticia. Y los soldados rusos no tienen acceso a redes sociales mientras están peleando, así que tampoco pueden estar viendo esas noticias, ni ver las redes sociales ni enterarse de eso. Es más bien para subirle la moral a su pueblo y para mantener el hype dentro de Occidente de los que los están apoyando. Ya. ¿Está ready Rusia para la OTAN? Cualquier cosa que pase. Rusia siempre ha sido claro. Putin una vez dio una conferencia de prensa recientemente, antes de la guerra, cuando Macron viajó allá a Moscú. Uh-huh. Y él básicamente dijo allí que él reconocía que Rusia era un solo país, que no podía enfrentarse realmente a la OTAN, que era una alianza y eran 30 países contra ese equipo. Pero al final terminó siendo una amenacita que dijo, pero aunque no podríamos pelear desde el punto de vista convencional, ustedes no tienen que no pueden perder de perspectiva de que somos una de las 2 principales potencias nucleares y que tal vez no podríamos pelear una guerra convencional, pero podríamos terminar en una guerra nuclear que nadie saldría ganador. Okay. Y precisamente eso es lo que también implicaba cuando hace unos días atrás, el otro weekend atrás, hizo la conferencia de prensa que dio después de las sanciones, de que se impusieron las principales sanciones contra Rusia. Dijo que estaba poniendo en alerta las fuerzas disuasorias nucleares de Rusia. Ok, perfecto. Nieto, yo creo que, ¿verdad? Todas las dudas que teníamos nos las aclaraste. Omi, ¿tú tienes algo más por allá? No. Yo solamente quiero preguntarle a Nieto algo antes de que Omi le diga. Nieto, a mí me gustaría que tú le recomendaras a la gente, a los que nos escuchan, ¿dónde pueden estar informados? ¿Sabes? ¿Dónde ellos pueden buscar una buena información? Aparte de tu podcast, que tú sacas podcast, o en tu Twitter, que si la gente quiere buscar, y donde tú vas, las noticias, los diferentes podcasts que tú vas, ¿dónde la gente se puede informar más y estar al día con lo que está pasando allá sin irse para un lado ni sin irse para el otro? Porque imagínate. Es bien difícil encontrar medios que necesariamente sean completamente imparciales. Yo siempre recomiendo en Twitter que sigan las cuentas hay una cuenta que se llama Revista Ejércitos, que es española. Es el mejor medio que hay en español para todo lo que tiene que ver. Esa gente todos los que trabajan ahí son analistas, son gente que saben de lo que están hablando. Ellos y los mismos que ellos mismos dan retweet dentro de mí, que son los mismos editores, los mismos colaboradores de ellos. Buena cuenta que es The Political Run, que está asociado con Revista Ejército, que también hace un buen resumen respecto a eso. También hay otra cuenta que se llama Descifrando la Guerra, que también hace unos buenos treks y sube unos buenos videos, y por lo general todos estos medios, ellos tratan, cuando ellos te suben, si ellos no suben algo, si lo que están haciendo es dándole quote retweet a otra cuenta, ellos a un video o alguna imagen, ellos te dicen claramente, estoy dándole retweet a esto, pero no podemos certificar la veracidad de estas imágenes, o no podemos calibrar el lugar donde estamos, simplemente lo estoy diciendo para que lo tengan en cuenta,
de que no se puede tomar necesariamente como que es 100% cierto. Claro. Sí. Okay. Yo lo que iba a decir era que también todo lo que hemos hablado aquí y más, usted lo puede encontrar en el podcast de Grayson, de Nieto, que está por todas las redes, ¿verdad? Las plataformas de audio de Grayson, ¿verdad? Gray como gris en español. Sí, la zona gris. La zona gris en inglés. No, papi, oye, Nieto ha estado en las noticias, Tele 11 estuvo. Sí. Jugando pelota dura. Jugando pelota dura, papi. Yo no sé, yo estaba escuchando un podcast en estos días y yo creo que fue Chente o alguien con Luis Herrero que dijo que este era el field day de Nieto. Nieto estaba gozando. Tú naciste para esto, para este momento, Nieto. Nada, brother, ¿tienes algo más que decir? ¿Dónde te conseguimos? Y demás. No, pues nada, básicamente me consiguen en Twitter bajo Mr. Tonitas _2. Esa es mi cuenta. También como ya mencionaron, The Grayson lo puedes conseguir en cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast, en todos lados. Pues ahí básicamente tú me consigues. Ok, Nieto, podemos estar tranquilos de que esto se va a acabar. Por favor, dime que sí. Digo, por ahora sí, o sea, realmente para que tenga una tranquilidad, Estados Unidos tiene una línea, el Pentágono tiene una línea abierta con el Ministerio de Defensa de Rusia y ellos constantemente, por lo menos 2 veces al día, se comunican. No es para, o sea, ahí no se habla de dónde están tus tropas ni lo que sea, es básicamente para tocar base y para evitar malentendidos que puedan escalar la situación aún más, sobre todo desde el punto de vista nuclear. Vi que subiste un tweet de eso ahorita antes de sí, exactamente, por eso mismo. Sí, porque eso es lo que mencionaron en la conferencia de prensa y pues yo hice el cuento de que de momento llama uno de Estados Unidos, levanta el teléfono, Paul, y le habla a Pietro que está al otro lado de allá y entonces nada, todo tranquilo, sí, nada, hoy no hay holocausto nuclear, ¿verdad? Digo, por ahora no. Ok, pues está bien, estamos claros, ¿verdad? Sí. Salúdame a tu mujer. Salúdame a tu mujer. Salúdame a la tuya. Bueno, mano, Nieto, pues te agradecemos un montón. ¿Y dónde nos siguen a nosotros? A nosotros por todas las redes sociales, como los del Colegio Podcast, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en YouTube. Suscríbese al canal, dale a la campanita, de like y toda la cuestión que tiene que ver con eso. Y por las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Usted sabe. Sí. Bueno, Nieto, gracias por todo, brother. Éxito en todo lo que estás haciendo, papi. Te sigo en todos lados y sabes que somos tus fanáticos, tú sabes. Así. Bueno, gracias a ustedes por invitarme aquí, que saben, aquí siempre a la orden. Durísimo. Vamos, papi. Hablamos. Gracias. Cuídense. Gracias. Del colegio.